Más, para empezar, existen miles de técnicas de pronunciación, digamos, y para que sepan, digamos, ninguna es como a Canaria, digamos, cada técnica tiene sus beneficios y sus contras, entonces, digamos, no es como que ustedes se puedan casar con una técnica, obviamente esto varía mucho de los proyectos, del tamaño del equipo, la complejidad de los requerimientos y en realidad hay muchos factores de los cuales, digamos, cada técnica puede adaptarse. Entonces yo más o menos les voy a explicar algunas cuantas y obviamente cualquier pregunta y comentario me pueden interrumpir sin ningún problema. Para empezar, bueno, para hablarles un poquito de mi persona, como les decía, yo soy José Chufún. Yo llevo ya en Gap alrededor de un poquito más de 9 años trabajando en Gap ya. Soy un papá bastante feliz de 3 hermosas perritas. En mi tiempo libre, yo soy voluntario de una asociación de rescate animal. Entonces, básicamente eso es lo que soy yo. Yo en Gap empecé como desarrollador. De momento estoy ejerciendo un rol de Delivery Manager de 2 cuentas de MSDF. Ok. Para empezar, la primera técnica se llama el Mosque Technique. Esta básicamente es bastante sencilla y yo creo que es la más, por así decirlo, popular o tal vez mucha gente la utiliza sin darse cuenta. Por ejemplo, eso es muy fácil. Básicamente, esta técnica consiste en tener como 4 categorías, como las ven en pantalla, que son must, should, could y want, que básicamente las must es como clasificar todas las tareas o todos los requerimientos que realmente son críticos para el proyecto. Hay que tomar en cuenta que si alguna de estas no se logra, entonces digamos que se podría decir que el release no es viable. Entonces, esas son como por así decirlo, como las mandatory, básicamente. Las should, básicamente, esas son las que son importantes, pero no son realmente críticas para el release. Las could básicamente son las que son deseables. Y las would son las que realmente no son para nada, no para nada importantes, sino que realmente no son para nada críticas y esas pueden ser ignoradas y desarrolladas durante un tiempo después. Como beneficios de esta es que en realidad es bastante sencilla, es como sentarse con los stakeholders y el equipo y realmente definir cuáles son las tareas que realmente es necesario aplicar y hacer. Creo que sí funciona bastante. Dentro de las contras, yo le veo es que, por ejemplo, puede ser hasta cierto punto subjetivo, ¿verdad? Porque para mí puede ser importante, pero para otra persona no. Entonces, y más aún cuando no se tiene, digamos, como una idea bastante clara, digamos, de lo que realmente es el producto, o si tal vez no se tiene como una idea real de lo que quiere de lo que quieren los stakeholders en realidad. Y otra desventaja es que, por ejemplo, a la hora de separarlas, dentro de cada categoría, digamos, si yo tengo 10 requerimientos y son must, en realidad está bien. Y eso quiere decir que esos 10 requerimientos son 100% necesarios para salir con el producto, pero no necesariamente dentro de esas 10 van a estar ordenadas entre sí. Entonces, como esas, por lo menos, esa es como una de las desventajas. Igual, dentro de cada uno puede aplicar otra técnica más, pero eso quedará en cada uno de ustedes. En realidad yo creo que esta es la más común. No sé si alguno de ustedes en realidad la usa o más bien no sé si han tenido experiencias. No sé si alguno me quiere comentar si la usan en realidad o no. Sí, yo tengo un caso que tal vez es como importante tomar en cuenta por si le sucede. Esta es como la que yo de hecho más he usado como con los product owners o en algunos proyectos, ¿verdad? Y lo que sí he encontrado que es como bastante útil es que hay que setearles tal vez como un time frame para que la persona encargada de priorizar los requerimientos pueda jugar con eso. Entonces, un ejemplo puede ser que si ustedes tienen una lista muy grande de requerimientos y la pregunta que ustedes les hacen al product owner o a la persona encargada de priorizar es, bueno, ok, estos son los requerimientos, ¿me los puede priorizar? ¿Cuáles son importantes para el proyecto? Esa pregunta puede sonar muy general. Entonces, a veces cuando uno lo pone así, es muy probable que algunas de las cosas que están en esa lista, sino que casi que todas,
probablemente vayan a estar categorizadas o must o should. Pero cuando usted cambia la pregunta, dependiendo del contexto que usted tenga o de lo que realmente quiere averiguar, qué sé yo, si es más como para un contexto de, ok, ayúdeme con esto para el contexto de las próximas 2 semanas, qué sé yo, si fuera que el spring es de 2 semanas, entonces ya eso les cambia mucho la perspectiva. Entonces a veces es bueno como darles a ellos para que ustedes también jueguen con el tiempo en el cual ustedes quieren que les priorice las cosas, ¿verdad? Porque si le dan un time frame muy amplio, eso a veces les da para que todo sea urgente o quiero todo. Entonces, cuando ya ustedes le limitan un poco más el tiempo, entonces yo siento que a veces las personas que necesitan usar esto para priorizar, como que ya se ubican mejor. Entonces, eso puede servir. Sí, claro, genial. Perfecto. No sé si alguno tiene alguna experiencia o les ha pasado o realmente la usan. Ok, perfecto. Algo, perdón, tal Sí, vez de mi parte, no sé si es otra técnica o es parecida, porque sí me sé una así de 4 secciones, pero más bien las conozco como urgente, importante, no urgente, importante, no urgente y no ajá. importante. No sé si esa es otra técnica o es esta misma aplicada con otro No, wording. de hecho, sí es otra técnica, se llama la Eisenhower. Ahora, de hecho, yo la tengo, Me ahorita la estoy vamos a ver. adelantando, perdón, perdón. No, no, pero sí, Listo. sí, 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 sí es una técnica también. Ahora la vamos Ok, a ver. ok, listo. Ok, esta siguiente técnica se llama Bubble Sort. Yo creo que por lo menos para los desarrolladores esto va a ser bastante común y le va a ser un poquito más intuitivo. Y es básicamente, aquí por ejemplo, por lo menos lo que se ocupa es tener listadas todas las tareas y los requerimientos como en una lista. Y básicamente es preguntarse, digamos, comparar dos. Entonces, como preguntarse, ¿tarea uno es más importante que la prioridad 2 o que la prioridad 2, que la tarea 2? Entonces, si es sí, entonces nada más la cambian. Entonces, y así va sucesivamente hasta terminar la lista. Por ejemplo, en el primer caso, la 56 es más importante, la 26 es más importante que la 54 es más importante que la 26. Entonces, lo que hacen es cambiar el lugar. Entonces, aquí la que sigue es, por ejemplo, 54 con la 93. Entonces, dice, bueno, esta no es, es más importante la 93. Entonces, se quedan así. Entonces, básicamente, ir sucesivamente, sí, hasta terminar la lista. Es básicamente preguntarse, digamos, comparar dos preguntas, dos tareas y cambiarlas de lugar por orden de prioridad. Entonces, digamos, ¿cuál es más importante que la otra? Si es una, la cambian, si no, la dejan igual. Y así es hasta que termine la lista. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Creo que también es bastante simple. Es realmente meramente como preguntarse, ¿esta es más importante que la otra? ¿Realmente me da más valor esta que la otra? Si es sí, entonces de una vez se cambia. Y la otra ventaja es que al final del ejercicio, digamos, ya van a tener todas las tareas prioridades. Entonces, digamos, la última, pues, como quieran verlo, digamos, el que está más a la derecha o más abajo o más arriba, como lo quieran ordenar, va a ser de mayor prioridad. Entonces, de ahí técnicamente ya tendrían la lista priorizada. Creo que de las desventajas, yo le veo, por ejemplo, que si son muchas, muchas, muchas tareas, creo que se vuelve un poco más complejo. Si son un proyecto muy, muy grande, se vuelve un poquito más complejo porque son muchas preguntas y en realidad también creo que el tiempo que se dure preguntándose, creo que también podría ser bastante no tan productivo porque son muchas, muchos requerimientos. Pues sí, esta la Bubble Sort, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Sin saber, Entonces esta técnica es más recomendada tal vez como para iteraciones pequeñas, no Exacto. un time frame muy amplio. Ajá, exacto, correcto. o para el to-do list personal también funciona bastante. Yo creo que yo la usaba sin saber qué era eso. Sí, sí, y es lo que yo le digo, digamos, muchas cosas uno las utiliza, inclusive uno podría hacer como combinaciones, digamos, inclusive generalmente uno puede hacer, por ejemplo, la Moscú, por ejemplo, que yo les decía antes, y por ejemplo, dentro de la categoría del MOS, uno puede aplicar fácilmente el buffer sort, digamos, o más sencillo, por ejemplo, creo que es Cierto. una buena estrategia. Vamos a definir cuáles son los MOS y dentro de cada MOS aplicar el buffer sort, creo que tal vez eso también podría funcionar.
Perfecto, entonces, ve, la que sigue es esta, yo creo que era la que decía Emma, que básicamente es la de importante, urgente y no tan importante, no tan urgente. Aquí básicamente es dividirlo como en 4 grandes cuadrantes, que básicamente esto representa, digamos, en cuadrante de arriba a la izquierda representa, digamos, urgente e importante. La de abajo es urgente pero no tan importante. La que sigue sería importante pero no tan urgente. Y la de abajo derecha es ni importante ni urgente. Entonces, y aquí es básicamente tratar de definir en 4 cuadrantes, digamos, las prioridades. Entonces, la ventaja es que nos permite, digamos, dividir todavía más cuáles son las prioridades, e inclusive, si bien esta línea que está aquí en el medio, todavía nos permite, digamos, inclusive dividir inclusive aún más las que no son tan importantes. Entonces, como dice el nombre, la número 1 sería la high priority, que esos definitivamente son las que son realmente importantes y urgentes. La medium priority, que eso es, baja un poquito la prioridad, igualmente son bastante importantes. Y la ventaja de esto es que uno puede, digamos, segmentarlo como en dos partes. Entonces, digamos, ve, como dice aquí, 1, la alta prioridad, la 2 está entre mediana prioridad, pero aquí también podemos jugar con una capa más, que sería el número 3. Después, la que viene urgente y no tan importante, de igual manera la podemos ahí segmentar. Entonces ya, digamos, basado en esta técnica, ya tendríamos como 6 niveles en los cuales nosotros podríamos como ir jugando y priorizando. Yo creo que el beneficio de esta es básicamente eso, que digamos que nos da bastantes capas como para nosotros poder priorizar. Definitivamente me parece que este es como más business oriented, digamos, casi siempre no se habla de nada técnico, y de hecho eso es técnicamente un contra y un a favor. Para los business, obviamente eso es súper bien porque se enfoca más como en el negocio, y la contra es que no se maneja muy bien, digamos, tal vez el aspecto técnico. No sé si, Emma, si esta era la que vos hablabas, no sé qué experiencias has tenido, de hecho, vos con esto. Sí, bueno, sí he tenido experiencia con esa, pero esa como más a nivel de manejo de sprints o así, pero personal, solo más usarla de burbuja, tal vez ahí como experiencia personal. Claro, claro. Sí, en realidad yo creo que está bastante bien, porque así nos permite definir, digamos, cuáles realmente son importantes y urgentes. En realidad yo creo que aquí lo difícil es que el cliente no diga, o el PO no diga, todas son urgentes e importantes, ¿verdad? Entonces Ajá, sí. ahí Otra cosa en experiencia es que ahí se van moviendo según pasa el tiempo. Digamos, hay cosas que tal vez son de media prioridad, pero en algún momento se convierte en high priority, entonces ya hay que darle mucho más atención a esas cosas. Entonces, eso es otra de las experiencias usando ese método. Claro, claro, buenísimo. Ok, la siguiente técnica es valor sobre complejidad. Y aquí es básicamente muy sencillo, es poner en el vector, en la Y, poner la complejidad, y en el X poner realmente el valor de negocio que se le da. Entonces, por ejemplo, esta técnica consiste igual en dividir en 4 grandes secciones. Por ejemplo, en la mayor complejidad y mayor valor de negocio, dice do this first. Aquí hay un tema que ya les voy a explicar por qué sugieren hacer esto primero que la otra, porque uno pensaría lo más mejor, por así decirlo, es como y lo más fácil de hacer y lo que dé más valor deberíamos de aplicarlo primero. Por lo menos eso es lo que yo creo que la regla normal, lo cual tiene sentido, pero ya les voy a explicar por qué no. Bueno, en realidad no es porque no, sino que por qué recomiendan no hacerlo así. Bueno, aquí entre las 4 categorías, la siguiente categoría es el not worth the effort, que es básicamente low business, pero alta complejidad. Y lo que es baja complejidad y bajo valor, definitivamente no hacerlo después. Entonces, ¿por qué sugieren, por ejemplo, hacer de mayor complejidad y mayor valor de negocio? Ellos dicen que generalmente
lo que realmente importa, o lo que realmente da mayor negocio y lo que cueste hacerlo, es porque es realmente importante. Y si usted logra hacer eso primero, ellos dicen que generalmente lo de alto valor de negocio, pero lo fácil generalmente va saliendo como por flote, digamos, va saliendo como por inercia, digamos, va saliendo poco a poco y sale, conforme se va trabajando, van saliendo. Entonces, por eso él dice que es más importante atacarlos de alta complejidad y lo que den mayor beneficio al negocio. Aquí, para mí, por ejemplo, de esa técnica, creo que la ventaja de esta técnica es que uno puede, por ejemplo, jugar con muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo cambiar la complejidad por, no sé, por tiempo, o por costo, o por riesgo. Entonces, aquí uno puede ir jugando y le da la flexibilidad para que uno pueda armar, digamos, las tareas y priorizarlas de diferentes formas, dependiendo cómo creen ustedes que sea la mejor. Como estas que yo les he hablado, otras ventajas que todas estas son realmente subjetivas. Ahora más adelante van a dar un par de técnicas que son realmente ya más de matemática simple, pero estas realmente son 100%, digamos, no hay ningún valor, no hay ningún score, digamos, que me diga esta es más alta que la otra, sino básicamente es como subjetivo. Creo que esas son como las desventajas. Ok, no sé si alguno tiene algo con esta. Perfecto. La que sigue es Walking Skeleton. Esta imagen, por ejemplo, representa un ejemplo de una aplicación donde se pueda, por ejemplo, hacer órdenes de un restaurante para comidas para llevar. En realidad, esta Walking Skeleton es como una porción de los features que realmente son 100% necesarios. Generalmente el Walking Skeleton es muchísimo más pequeño que el MVP y eso está bien. Lo requerido para trabajar en este Walking Skeleton es que, por ejemplo, sí se debería tener una lista de historias y realmente eso es como una parte de todo. Lo ideal sería que las historias estén, por ejemplo, en cada categoría hasta cierto punto, digamos, ordenadas por rank. Entonces, digamos, y ya después de esto, lo que le permite, por ejemplo, a la técnica es, por ejemplo, separar, por ejemplo, si ustedes ven aquí arriba, todo el primer segmento es como el esqueleto, literalmente como el esqueleto o la parte principal de la aplicación. Entonces ellos dicen que esto debería ser lo primero que se debería hacer, pero que sin esto realmente el sistema no funcionaría del todo. Entonces digamos que si una de esas features no se completa, digamos, definitivamente el release no puede salir de ninguna forma. Entonces estas son como las reglas principales del Walking Skeleton. En realidad yo creo que esa sí es bastante comúnmente utilizada. Dentro de los pros, creo que básicamente te permite definir, digamos, los rankings y definir cuáles son las principales tareas que se deberían implementar. Una de las ventajas que veo es que, por ejemplo, dependiendo del esqueleto que uno escoja, realmente el primer release puede ser muy tarde, digamos. Si abarcamos features bastante grandes, creo que hay posibilidad de que el release sea bastante alargado y eso podría comprometer, digamos, el tiempo del producto. Perfecto. No sé si alguno ha trabajado con esta o lo había escuchado antes. No. Perfecto. Ok. El siguiente método es bastante interesante. Se llama $100 Method y es básicamente darle literalmente como $100 a los stakeholders y esto consiste en, por ejemplo, en el que yo tengo una lista de tareas
y decirle a cada persona, ok, usted tiene $100, básicamente divide esos 100 entre todas las tareas. Entonces, por ejemplo, si la tarea 1 es de, bueno, yo le pongo, es como básicamente como apostar. Yo a esta le pongo 50, a la otra le pongo 10, a la otra le pongo 40. Entonces, usted no debería pasarse de 100. Entonces, esa es la idea. Entonces, eventualmente, la que tenga más plata es la de alta prioridad. Entonces, como básicamente yo tengo un pool de 100 puntos, divídelos entre todas las tareas y el que tenga más es el que tiene mayor prioridad. De las ventajas es que de baja complejidad, en realidad es bastante sencillo, nada más yo veo a cuál historia me parece más importante y la pongo. Es muy buena para, en realidad me parece que es excelente para igual como para proyectos pequeños, inclusive para medianos podría funcionar, pero ya para proyectos bastante grandes creo que se vuelve un poquito más complicado porque entre más granular creo que cuesta más, entonces yo creo que entre ya más historias y más largo el proyecto sí cuesta más. Y hasta cierto punto, yo puedo, como de las contras que yo puedo, digamos, ¿cómo decir? Como interferir de forma subjetiva o a mi propio ganancia, digamos, un feature que yo le vea importante y tal vez para otros no. Por ejemplo, si yo quiero que el feature A se haga primero porque yo creo que es más importante o porque a mí me gustaría que saliera y yo nada más le he puesto a toda esa tarea. Mientras que, y eso realmente impactaría como en los resultados. Ok. La siguiente técnica se llama el Kano. Esta es bastante peculiar porque esta se basa, digamos, en las respuestas o satisfacción del cliente. Entonces, una cosa interesante de esta es que antes de empezar las precisiones, dice que tiene que realizar unas encuestas a los diferentes usuarios. Entonces, basado en esas encuestas, uno puede, digamos, sacar las conclusiones, por ejemplo, de si realmente por ejemplo, una tarea realmente está como agregándole más al usuario o si realmente son cosas esperadas. Entonces, por ejemplo, esto lo divide como en tres segmentos. La primera es donde lo que se llama como Basic Expectations, que es básicamente todas las tareas que realmente son necesarias y son mandatorias para que funcione el sistema. Por ejemplo, lo que dice es que, por ejemplo, que la ausencia de esta tarea, digamos, sí va a frustrar al usuario, pero digamos, si la tarea está, no va a causar mayor satisfacción. Como para que entiendan mejor, digamos, un claro ejemplo, por ejemplo, es un caso hipotético, por ejemplo, en un hotel. Por ejemplo, en un hotel todos esperan que exista agua caliente en el hotel, ¿cierto? Pero digamos, si yo voy al hotel y tengo agua caliente, no voy a decirle a todo el mundo, este hotel es chivísimo que tiene agua caliente. Sino, más bien, si yo soy el hotel y no tengo agua caliente, yo voy a decir, qué mal, este hotel no tiene agua caliente, entonces eso me parece malísimo. Ya, entonces, digamos, son cosas que realmente el cliente espera que tenga, pero que si no las tiene, le va a afectar, pero que si las tiene, ya era esperado. La que sigue es la que dice Satisfiers, que básicamente son características o tareas que yo puedo decir que entre más sea mejor. Otro ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, la batería celular. Obviamente, todos los celulares tienen batería, entonces, pero la duración, entre más dura la batería, probablemente el cliente esté más satisfecho o yo esté más contento. Entonces, esa es como básicamente como la idea de ese satisfiers, que por ejemplo, entre más tengas mejor, pero mientras lo tengas, estoy bien. Y la última, por ejemplo, la delighters, que es así, realmente son cosas que le van a agregar, digamos, más beneficio o satisfacción al cliente. Entonces, lo que dice es que, por ejemplo, son cosas que está bien que no las tenga, pero si las tengo me voy a poner muy contento. Por ejemplo, habla, por ejemplo, un ejemplo de cuando usted va a un restaurante. Usted va a un restaurante y usted pide su comida y perfecto, pero si usted, por ejemplo, antes de que le sirvan el plato principal suyo, si le dan una comida gratis,
usted se va a sentir muy contento, pero usted no la espera. En realidad, esos son como los tipos de categorías que lo que ellos dicen que realmente ayuda. Entonces, ¿qué beneficios trae esta técnica? Que, número uno, como yo estoy haciendo las entrevistas al puro inicio con los diferentes customers, esto me permite, por ejemplo, a mí saber qué es lo que realmente quiere el cliente, qué fortalezas o debilidades puede tener mi producto. Por ejemplo, también que aquí me permite, digamos, ver qué tan importantes son ciertos requerimientos del sistema y cuáles no son tan importantes para el cliente. Desventajas. Una desventaja, y creo que la principalmente mayor desventaja de esta técnica es el tiempo, porque imagínense que uno tiene que, aparte de hacer el service, esperar a las personas que respondan, encontrar la cantidad deseada de personas para hacer la entrevista, y demás. Y después de eso hay que categorizar las historias, ponerlas en el ranking que uno quiere. Entonces, digamos, todo esto creo que lleva bastante tiempo. Entonces, y eso es como la mayor desventaja. Otra desventaja es que al final y al cabo, las respuestas que yo voy a obtener del cliente va a ser un círculo bastante marcado, o va a ser, digamos, no va a ser como al público en general. Entonces, digamos que puede pasar que por ejemplo, de que el grupo que yo escogí sea muy específico, y entonces ahí puede, digamos, como crear diferentes opiniones entre, digamos, cuando ya sacan producción y demás. Perfecto. No sé si tienen alguna duda o comentario con esta. No. Perfecto. Ok. Esta Rise Score ya este es un poquito más, ya un poquito más de matemática, y ya lleva como, eso sí es como ya literalmente darle un puntaje a la tarea. Básicamente esto se divide como es como 4 variables que uno tiene que tomar en cuenta, que es básicamente el reach, impact, confidence y effort. Y eso es el RISE score. Entonces, digamos, la fórmula es como multiplicar reach por impact, por confidence, y dividirlo entre el effort. Ahora bien, ¿cómo se sacan esos números? Aquí es lo complicado de esta técnica, porque también requiere cierta información que tal vez no se tenga a mano desde el puro inicio del proyecto. Entonces, lo que dice reach es básicamente un cálculo digamos, de la cantidad de personas que se va a ver afectada por el feature o por el proyecto en sí. Digamos, ¿cuántas personas cree que se van afectadas? El impacto es básicamente cuánto cree usted que va a contribuir el feature al producto. Entonces, por ejemplo, lo que se recomienda es poner, por ejemplo, entre 3, 1 y 2, inclusive hasta 0.5 y 0.25. Entonces, básicamente es como que un 3 va a sugerir que el feature si tiene un impacto grande dentro de la compañía, y así sucesivamente. Entonces, el 2 es un poquito menos, el 1 es un poquito todavía menos, el 0.5 ya es realmente bajo, y así sucesivamente. Ahora bien, la otra, que es el confidence, es basado en su conocimiento, ¿usted cómo estima o qué cree usted que su cálculo esté bien o no? Digamos, ¿qué tan confiado está usted de que sus datos están accurate o certeros, ¿verdad? Entonces, ahí recomiendan entre un 100, 80 o un 50%. Entonces, digamos, basado en esta matemática, ahí uno puede sacar. Y el effort es un valor en el que, por ejemplo, cuál es el esfuerzo requerido para hacer la estimación, un estimado de cuánto se requiere de realizar la tarea. Por ejemplo, esto puede ser, por ejemplo, puede ser un número, por ejemplo, con meses o inclusive personas. Igual, mientras que todas utilicen como la misma fórmula o el mismo estándar, está bien. Entonces, básicamente eso es como lo que dice la técnica. Es como ya, digamos, esto va a dar como un número más específico como un número ya, como un score a la tarea. Entonces, es evidente que entre más personas
el feature afecte o el producto afecte, entonces evidentemente más prioridad va a tener. Entonces, básicamente eso es como multiplicar las tres fórmulas, dividirlo entre el effort y eso le da el score. Entonces, ya digamos, el score per se, entre más alto sea el score, quiere decir que más va a dar, más importancia debería tener. Dentro de los beneficios o los pros, yo creo que al final al cabo, lo bueno es que da un número tangible, digamos, que yo pueda definir. Al final al cabo no es tan subjetivo hasta cierto punto porque ya es un número matemático, una fórmula matemática. Creo que dentro de las desventajas es que requiere cierta data que tal vez no tengamos, tal vez no estamos seguros de cuántas personas realmente hagan reach la aplicación. Entonces, al final al cabo, ahí hay que jugar un poquito. Creo que también tiene un impacto en el tiempo. Son muchos, bueno, igual con el Excel es muy fácil, pero igual llegar a ese punto son bastantes cálculos matemáticos y al final tal vez a la larga se puede confundir uno un poco. Pues sí, esta es la RISE. Ok, y por último, la última técnica que yo estoy investigando es la ICE. Y básicamente es muy parecida a la RISE, pero es una complejidad un poquitito menor. Se divide en sacar tres variables, impacto, la confianza y básicamente el esfuerzo. Entonces, el impacto es que básicamente cuánto impacto cree usted que va a tener este producto o esta tarea en el sistema. Cada variable se debería de valorar entre 1 y 10. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, por ejemplo, el billing system pusiera que es un 7. El confidence es básicamente qué tan seguro está usted de sus estimados entre el impacto y el esfuerzo. Entonces, si usted está muy seguro de que sus estimaciones están correctas, entonces ahí le ponen entre 1 y 10. Y el esfuerzo es básicamente eso, digamos, literal, ¿cuánto cree usted que sea el esfuerzo o la complejidad de la tarea? ¿Cuánto cree usted que se va a requerir, si realmente es compleja o no? Igual, como la pasada, como la RISE, esta es una fórmula matemática, entonces básicamente impacto por confidence por ease y es el I-score. Entonces, entre más I-score, en realidad es que darle más prioridad. Entonces, en este ejemplo, por lo menos, dice que el community tab es el más importante. Entonces, basado en la fórmula matemática. Yo creo que dentro de los pros es que, como la otra, también da un número matemático y un score a la historia. Y la contra, como muchas de las técnicas, y a cierto punto subjetivo, hay cosas que uno realmente no sabe hasta que uno la desarrolla. Entonces, y hasta cierto punto es un poquito subjetivo y esas son como las contras de esa técnica. Y pues sí, básicamente esas son básicamente una de las técnicas que yo estoy investigando. Algunas, yo creo que unas sí las utilizan en el día a día y tal vez uno las utiliza, pero realmente no tiene un nombre asociado a, si por ejemplo, como dijo Emma, él ha utilizado varias ahí, pero tal vez no las asociaba con un nombre y en realidad no se las utiliza, nada más que uno no se da cuenta. Tal vez yo agregaría ahí que es bueno conocer que uno está haciendo de esa forma porque así tiene más área de mejora o tal vez no está haciéndolo de la mejor manera y conociendo las diferentes opciones puede usar otras o puede usar variaciones o tal vez algo está haciendo mal en el proceso que podría mejorarlo conociendo definiciones de las mismas. Claro, buenísimo, toda la razón. Y sí, listísimo. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta o comentario. Bienvenido sea.
Y no, listo. Entonces, y no, muchísimas gracias. Estaríamos, no sé si, Marinela, no sé si ocupas, Mariela, ¿ocupas algo más? No, pues Vale. agradecerle nada más a todos los invitados que hayan asistido. Después de la charla les voy a pasar un form para que nos ayuden con el feedback y pues esperamos que se nos sigan uniendo el próximo mes también con más charlas del supergrupo. Gracias. Muchas gracias. Que tengan Muchas buenas gracias, José. tardes. Buenísimo. Gracias, Chaito. Muchas gracias. Que vaya. Chao. Ujú. Gracias, chao. Hasta luego.